Yo me llamo Fernando Griffith, soy en este momento viceministro de culto del MEC, del Ministerio de Educación y Ciencias. Es un cargo que estoy desde el año 2018. Antes que eso estuve en un cargo como ministro de Cultura de Paraguay, y eso ocurrió desde el 2016. Yo le reemplacé a Mabel Causarano y terminé ese periodo presidencial, ¿verdad? Y después me volvieron a convocar para este cargo. Antes que eso, bueno, trabajé en muchos lugares, pero básicamente estuve ligado a la educación y a la ciencia antes que eso, ¿verdad? Yo soy bioquímico y mi especialidad es la biología molecular, pero siempre muy apasionado con la educación, sobre todo, ¿verdad? Y con aprender. No, creo que todos tenemos ese compromiso de seguir aprendiendo siempre y tratando de cambiar un poco la visión que tenemos sobre el Paraguay, ¿verdad? Entonces, eh, hay un proyecto que fundamos mi esposa y yo que se llama Paraguay Poderoso, que, bueno, su finalidad era primero analizar más sobre el Paraguay de manera más profunda, más multidisciplinaria. Y bueno, encontramos algunas cosas que creo que son útiles. Eh, y ese proyecto de algún modo fue el que en su momento, eh, digamos que el presidente de ese momento, que era el señor Horacio Cartes, consideró de que deberían esas conclusiones ser llevadas a la cultura. Y entonces así fue que yo entré a la función pública. No tengo hasta hoy un partido político, ni un perfil eh, para un cargo político que no sea ligado a la educación o un cargo electivo, no va por ahí, ¿no? O sea, lo que mi esposa y yo queremos es básicamente influenciar positivamente en el devenir nacional y en el entendimiento de los tiempos que vivimos. Entonces, hoy nosotros, si me permiten ya entrar en tema, creo que tenemos que dialogar sobre lo que viene sucediendo a nivel nacional, internacional, en torno a ideas. Ustedes saben que las ideas siempre son determinantes en el devenir de las naciones, ¿no? Hay ideas que la gente considera como válidas. Eso, por supuesto, viene a colación la palabra cultura, ¿no? La cultura no es una élite, no son las artes, no son las letras, no es la historia. La cultura son nuestras creencias fundamentales, que desde luego dejan un rastro en la historia y que tienen manifestaciones culturales, como la música, como las tradiciones, las danzas, etcétera. Pero el arte no es la cultura es lo que somos, porque de lo que creemos viene lo que somos, ¿no? O sea, el ser humano es así de poderoso y subjetivo, ¿no? Que lo que cree, eso finalmente es, ¿no? Eh, si cada uno de nosotros cree grandes cosas de sí mismo, pues hay una grandeza en nosotros que se va a manifestar, pero por el contrario, si nosotros tenemos una pobre imagen personal, pues toda nuestra conducta se va a alinear a esa escasez y finalmente pagaremos las consecuencias, ¿no? Entonces esa cultura está llena de creencias y esas creencias son ideas que han sido aceptadas como válidas y cada nación tiene sus características, ¿no? Cada pueblo, cada cultura. eh, y dentro de esas creencias hay creencias que son muy importantes, como que nosotros le llamamos las creencias tronco, ¿verdad? Que son, digamos, las que son aceptadas por prácticamente todos como válidas, como ciertas, como importantes. Por ejemplo, en Japón es conocida la creencia fundamental de los japoneses en torno a lo que significa la responsabilidad, ¿no? Y esa creencia de los japoneses de que la responsabilidad es lo más importante que hay, les lleva a ser, bueno, puntuales, serios,
a cumplir siempre con su deber, en fin, eso ha dejado rastros en su historia, ¿no? Estoy dando ejemplos de lo que significan esas creencias tronco. En Alemania, por ejemplo, la creencia tronco, en mi opinión, es la eficiencia. La eficiencia es lo más importante. Por eso uno va a una tienda en Alemania y a pesar de que son muy amables fuera de su trabajo, en su trabajo son muy serios. O sea, apenas saludan porque lo que tienen es que cumplir con sus objetivos, ¿no? Es una eficiencia destinada a los objetivos, ¿no? En cambio, en Estados Unidos la eficiencia que también existe está destinada al negocio. En Estados Unidos todo es negocio. Y lo que no es business, entonces como que no cuela en la sociedad. Entonces ellos están pensando siempre en el negocio, o sea, son muy buenos para hacer negocio. Eh, entonces, esas creencias son las que finalmente determinan el devenir de esas naciones. Por ejemplo, si se hace una encuesta, de hecho se hizo esa encuesta de qué es lo que los chicos americanos quieren al salir del colegio, el 75% quiere ser empresario. Si se hace la misma encuesta en España, el 75% quiere ser funcionario público. Entonces, se dan cuenta de las diferencias, ¿no? Y así, en todos los países, en Suiza, la creencia tronco es la independencia. En eso son parecidos a nosotros, ¿no? Que en algún momento también nosotros valorábamos mucho eso. A ver, en Italia, Italia en realidad es más de un país, yo creo que hay dos países ahí. Si vamos al sur, la creencia tronco es la tradición, es la comida, en cambio en el norte es el diseño, todo tiene que verse bien. eh, entonces, eso es a nivel general, uno nota eso, ¿no? En Francia todo es arte, incluso la comida es arte. En, sí, cada país tiene sus creencias tronco, ¿verdad? Pero también existen creencias que van migrando, que van apareciendo en el mundo. Esas creencias van manejando a las masas, ¿no? Por ejemplo, el manifiesto comunista. eh, y bueno, muchas de esas creencias también han generado hoy ideas que tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que sentarnos y empezar a entenderlas más profundamente. ¿Y cómo era el Paraguay? Bueno, el Paraguay, país que nació, eh, en realidad ya existía el Paraguay, ya se llamaba Paraguay, ¿no? O sea, no sé si están conscientes de que Paraguay es el único país de América que conserva su nombre original, el nombre de su territorio, ¿no? Y todos los demás países han tomado nombres de otras circunstancias. Por ejemplo, Venezuela es la pequeña Venecia, Brasil lleva el nombre de Brasil por un árbol, el palo del Brasil. Bolivia por Bolívar, y así cada país, ¿no? Incluso Panamá tiene un nombre originalmente guaraní, que era Panambí, ¿no? Hoy si uno pregunta a un panameño por qué se llama Panamá, sí dicen es que este es el país de la mariposa, pero no entendemos bien por qué, pero sabemos que es así. Bueno. En fin, lo cierto es que el Paraguay se desarrolló, eh, por supuesto, habían culturas ya preexistentes, pero de dos grandes tipos, ¿no? Las culturas pámpidas, los que hoy, por supuesto, son los Enxet, los Enlet, los Com, en fin, que digamos que son del tipo recolector, del tipo cazador, o sea, culturas más bien paleolíticas, ¿no? Y luego las culturas guaraníticas, en particular los guaraníes, los H, los carios, que tenían una cosmovisión totalmente distinta. Ellos eran más neolíticos, más agricultores, y ya tenían un sentido de la responsabilidad. Había un filósofo alemán que se llamaba Kurt Unkel, y él decía de manera muy interesante que nosotros deberíamos aprender de ese pueblo, ¿verdad? O sea, nos hablaba a nosotros, los descendientes del pueblo guaraní, y decía, pertenecer a la descendencia de este noble pueblo guaraní debería servir para honrar en aprender de ellos, hombres con coraje, cumplidores de la palabra empeñada, decía él. Incluso hablaba de lo que significaba la responsabilidad en la cultura guaraní, y es verdad. La mujer guaraní, por ejemplo,
cuando era todavía una niña y tenía su primera menstruación, automáticamente las cosas cambiaban para ella, tenía que levantarse 2 horas antes, por ejemplo. O sea, eso significaba que había un sentido de responsabilidad. Y bueno, después llegaron los europeos y se produjo en Paraguay un fenómeno interesante desde lo sociológico, porque todo el continente realmente era un lugar violento antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles continuó siendo violento. Claro que los niveles de violencia cambiaron, y también el estilo de violencia cambió, eh, pero en Paraguay no. O sea, en Paraguay había un bajísimo o ningún nivel de violencia. Eso permitió de que las culturas europea y americana en Paraguay raramente entraron en un concierto, en una concertación, mejor dicho, donde se iban formando las familias de una manera muy particular, que yo no, por lo menos no tengo registro de que se haya formado así en otro lugar. Los varones, los varones tenían hijos con las mujeres, pero los varones eran europeos y las mujeres eran indígenas. Y así una y otra vez. Por ejemplo, una de las primeras familias fue la de Domingo Martínez de Irala, que contrajo matrimonio con Úrsula, perdón, con Leonor. Y de Leonor y Domingo nació Úrsula, Úrsula de Irala, ya con mitad española, mitad americana. Y nuevamente Úrsula se casa con Alonso Riquelme, o sea, otro español, un conquistador español, que más que conquistar el Paraguay venía a conquistar los favores de las indígenas, ¿no? Y así, si hoy nosotros, esto es una rareza que deberían conocer, si nosotros hoy estudiamos el ADN del Paraguay en relación a sus habitantes, ¿no? Hacemos un pool genético, vamos a ver que si estudiamos el ADN mitocondrial que viene directamente de la línea materna, porque la mitocondria es parte del óvulo, ¿no? Y las mitocondrias del espermatozoide desaparecen. Por lo tanto, si estudiamos la línea materna a través del ADN mitocondrial de los paraguayos, vemos que es sumamente americano, o sea, más del 80%. Pero en cambio, si estudiamos el ADN cromosómico, y sobre todo estudiamos el cromosoma Y, vemos que más del 90% es europeo. O sea, es una rareza genética el pool genético paraguayo. Eso les cuento accesoriamente, pero básicamente esas familias se fueron formando y ocurrió también algo muy particular. O sea, y digo que el continente era violento porque era violento. Imagínense que Buenos Aires se fundó como un fuerte primero y después como ciudad, pero cuando se fundó como fuerte, a los pocos años tuvo que ser despoblado y realmente la capital del cono sur, digamos, era Asunción, porque era el único lugar donde se podía vivir en paz. Imagínense que el primer europeo que llegó al Río de la Plata se llamaba Juan Díaz de Solís y yo suelo bromear a veces con algunos amigos y decimos que sabemos quién fue el primer adelantado del Río de la Plata, ¿recuerdan? ¿No? Los indígenas que estaban en la zona de Maldonado, Uruguay hoy, le invitaron a descender del barco y él y varios fueron realmente comidos y asados, ¿no? Literal. Entonces, todo eso sucedió y eso asustó incluso a la tripulación que todavía estaban en los barcos y regresaron a España, imagínense. Pero tuvieron la mala suerte de naufragar donde hoy es Florianópolis, que no se llamaba así, evidentemente, ni tenía turistas en esa época. Y uno de esos sobrevivientes, 17 personas sobrevivieron, uno de esos sobrevivientes era Don Alejo García, un portugués que, entre comillas, descubrió el Paraguay por tierra, porque le vendieron la historia del oro del Perú, entonces se vino para acá caminando. Y él descubrió las cataratas de Iguazú, por cierto. Entonces el Paraguay se fue formando con esa particularidad, con cierta tranquilidad, con mucha paz, con acuerdos. Mujeres españolas llegaron recién bastante después. Había una señora que se llamaba Mencia Calderón de Sanabria, que vino
y por algún motivo descendió en Florianópolis con 50 doncellas que venían a casarse con los conquistadores, pero cuando llegaron acá se toparon con la situación de que los conquistadores ya habían sido conquistados por las americanas, ¿verdad? Es más, muchas de ellas murieron en el camino porque vinieron caminando desde Florianópolis, lógicamente. Entonces, pero lo que quiero significar es que además de esa particularidad social de formarse familia en paz, claro, no era todo perfecto, pero ya había escuelas, ya la primera escuela del Paraguay tenía 1000 alumnitos y 2 maestros, 2 sacerdotes. Pero lo que sucedió también es que en esa época, yo no sé si ustedes recuerdan que el rey, nuestro rey, porque fuimos parte de ese gran imperio español, se llamaba Carlos I. Carlos I lo conocíamos nosotros, pero en el centro de Europa era Carlos V, porque la misma persona era al mismo tiempo un rey y un emperador. Porque él en realidad procedía de varias casas reales. Su madre se llamaba Juana la Loca, hija de los reyes católicos, que no estaba tan loca, por cierto, y que se casó con un churro, como decimos en Paraguay, y Felipe el Hermoso. Y de ese matrimonio nace Carlos I, que es quizás una de las personas más poderosas que haya existido en la historia. Y bueno, ese Carlos I nos dio a nosotros, los paraguayos, y esto es clave para entender los tiempos que vivimos hoy, nos dio la posibilidad a través de un documento, como un decreto real, ¿no? Una cédula real, que decía que nosotros éramos autónomos para nombrar nuestros propios gobernadores. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, básicamente porque don Pedro Mendoza había caído enfermo y había una cierta incertidumbre de si estaba vivo o no. Entonces, para que no exista un desgobierno, él decía, bueno, es una sociedad estable, démosle la posibilidad de nombrar sus propios gobernadores. Y nos la creímos, básicamente. Nosotros, los paraguayos, no la creímos. Dijimos, bueno, nosotros somos autónomos. Nos empezamos a ver distintos, como un adolescente que se empieza a ver distinto. Y no solamente eso, sino que empezamos a madurar desde todos los ángulos, porque valorábamos el trabajo, las culturas que se encontraron en Paraguay y que empezaron a crear una nueva cultura, donde había un pleno bilingüismo. O sea, el Paraguay, ¿por qué es bilingüe? Porque su madre era de América y su padre era de España, así de simple. Y eso ya existía, entonces nos veíamos distintos, nos veíamos autónomos, teníamos una cultura propia. Eso lo decía Félix de Azara, pero no ofender a nadie, que el único país de América con cultura propia era el Paraguay. Y probablemente es verdad, porque era una cultura nueva. No era la cultura española, no era la cultura guaraní, era una cultura distinta, porque habían sucedido cosas distintas, ¿verdad? Entonces, eso hizo que nosotros, y esto no, espero que no suene a ningún tipo de chauvinismo o nacionalismo, es pura historia, es pura realidad, ¿no? Que Paraguay fue autónomo porque y eso lo leí en un libro que no tiene a lo mejor nada que ver con esto, pero que hablaba de la cultura guaraní. Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones?, de 2 profesores americanos muy reconocidos. Y ellos decían que lo que contaba en las naciones para que llegasen a la prosperidad era la fortaleza de sus instituciones. Y ellos contaban el caso de cómo se formó Estados Unidos, bajo qué tipo de instituciones, y decían que en Jamestown, que fue el primer asentamiento anglosajón en Estados Unidos, porque el primero en realidad fue San Agustín de los españoles en la Florida, ¿verdad? Y decía que en Jamestown fracasó el intento de hacer las cosas al estilo español, así dice literal. ¿Y por qué fracasó? Porque ¿cuál era el estilo español? Según ellos, era someter a los indígenas y hacerlos trabajar para comer, ¿no? O sea, someterlos a trabajos forzados y poder ser alimentados por ellos, por sus capacidades agrícolas. Dice que intentaron hacer eso en Jamestown y no les salió bien. Hubo una hambruna muy grande que casi termina con la colonia. Tal es así que murieron 2/3 de los habitantes. Entonces, lo que sucedió, decía él, no sucedió porque no estaban
impresionantes y sabios guaraníes en Estados Unidos. Eso lo dicen así, literalmente. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque la cultura guaraní era una cultura que conocía la agricultura. Por tanto, los españoles estaban encantados, ¿no? Inmediatamente se tomaron costumbres con la yerba mate, con las plantas medicinales y tal es así que Asunción por eso se convirtió después en madre de ciudades, porque en 1580, cuando ya llevábamos muchos años en estabilidad, desde Asunción sale una expedición para fundar Buenos Aires. Y unos 70, 80 paraguayos van y fundan Buenos Aires, entre ellos mujeres. Había una muy conocida, se llamaba Ana Díaz. Ana Díaz ya llevaba en sus procedimientos, a lo mejor, no a lo mejor, eso es verdad, cómo se hacía una empanada, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se hacía un locro, eso ya existía. No estoy seguro sobre el dulce de leche, pero hay una discusión al respecto, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que Asunción fue madre de ciudades, de muchas ciudades, porque desde Asunción se podía tener una estabilidad suficiente para hacerlo así. Y así el Paraguay fue el Paraguay colonial, donde no todo era perfecto, evidentemente, recibe también la visita de los jesuitas, y los jesuitas encantados con los guaraníes. ¿Por qué? Porque los guaraníes en mucho pensaban igual. O sea, fueron tierra fértil para la propuesta de una sociedad basada en el trabajo, en el esfuerzo, en la responsabilidad. Y así se hizo a través de ellos la grafía guaraní, o sea, por primera vez se escribió el guaraní, pero también los indígenas aprendieron a ejecutar música barroca, o sea, hubo un abrazo entre las culturas, ¿verdad? Sí, es verdad, había castigo físico, pero no eran ni la sombra de lo que eran los malos tratos y lo denigrante y lo humillante del trato de los esclavistas, ¿no? ¿Y quiénes eran los esclavistas? Bueno, aquellos que lucraban en ese tiempo, sobre todo los bandeirantes, o sea, hay que recordar que teníamos un vecino muy poderoso, Portugal. Ustedes saben que en esa época, en el siglo XVI, el mundo estaba dividido en dos imperios, ¿no? Es más, se lo dividieron, ¿no? Y había una línea que pasaba por Sao Paulo, la línea de Tordesillas, a través de una mediación papal, se dividieron el mundo. Y esta zona del mundo le tocaba a España, y a partir de Sao Paulo, hacia el este, le tocaba a Portugal. Por eso África era portuguesa, predominantemente. Pero los portugueses no, digamos que no respetaban mucho esa línea porque había unos comerciantes, esclavistas, que se llamaban bandeirantes, que avanzaban constantemente hacia el oeste. Tal es así que Villarrica, por ejemplo, se llama La Andariega porque tuvo que mudarse muchas veces. ¿Y por qué? Y porque constantemente estaba en conflicto con estas personas. Incluso hubo batallas, grandes batallas, entre los guaraníes armados por el Imperio Español para defender al Imperio Español. Imagínense. Pero bueno, lo cierto es que el Paraguay fue distinto y entonces, ¿por qué yo cuento esto? No estamos hablando sobre el Paraguay en particular, pero estamos hablando de cómo impactarían las ideas de un gobierno global, por ejemplo, en el Paraguay. ¿Se encontrarían con algún tipo de dificultad? ¿Qué es lo que podemos decir respecto a eso? ¿De dónde salen esas ideas? Yo no sé, Marce, si estamos bien, si querés hacer una pausa, si sigo, si quieren preguntar algo acá. Yo no conozco bien la mecánica, pero si vos no me cortás, yo sigo. Sí, no, Fernando, para entrar un poco en el tema del que justamente acabas de mencionar, de que cómo impactaría esa cultura del globalismo que se está queriendo imponer hoy en día. Yo creo que es súper importante lo que mencionabas respecto a esa historia de cómo se vino formando la cultura del Paraguay y también de cómo, o sea, de explicar cómo hoy en día somos los paraguayos y cuál es esa historia que viene detrás.
Yo creo que es importante que lo hayas mencionado. Y de hecho tengo una pregunta y quisiera aprovechar antes de pasar al tema del impacto del globalismo sobre nuestra cultura. Como, Habías mencionado que el tema de ser bilingües eh, perdura por un hecho de que se tuvo la mamá americana y el papá europeo. Y en el caso de Paraguay, el guaraní sigue siendo, y de hecho es la segunda lengua nacional. Y no sé si se dio en otros países con la lengua indígena que tenían, pero eso, ¿por qué perduró acá en Paraguay y no en otros países? ¿O por qué acá sí se dio y no en otro lado? no se dio básicamente por la forma de conformación de esas sociedades. En esas sociedades, por ejemplo, en lo que sucedió en Perú, en Colombia, en Centroamérica, en México sobre todo, las culturas quedaban aisladas y no había a ver, había una mezcla de culturas pero bajo una imposición. Entonces, y había también una guerra entre las culturas, ¿verdad? Donde una cultura silenciosa, la americana, era sometida por la otra. Había instituciones que no existían en Paraguay. Instituciones, me refiero a instituciones comerciales, ¿no? Por ejemplo, la mita, el repartimiento. Sí había aquí la encomienda, que era como ustedes seguramente recuerdan esas instituciones, ¿no? Pero básicamente Paraguay era una tierra de paz, básicamente, ¿no? Imagínense lo que fueron las independencias, ¿verdad? ¿Cuántos muertos produjo la independencia de México, de Venezuela? Paraguay no hubo un solo muerto. O sea, eso refleja de que había una paz social, ¿no? Entonces, y bajo esa premisa de que en Paraguay, como en ningún otro lugar, vinieron muy pocas mujeres españolas. Entonces, los matrimonios o los hijos eran producto de varones españoles y mujeres indígenas. Entonces, y eso hizo de que, y como no había un conflicto, no había una prohibición de hablar el guaraní, es más, los jesuitas hablaban guaraní, los conquistadores españoles hablaban guaraní, o sea, los documentos oficiales que salían del Paraguay, y eso se puede ver en España, en el Archivo de Indias, los documentos oficiales salían en idioma guaraní. O sea, esa es la razón, ¿verdad? No hubo una guerra de culturas. Sí después hubo prohibiciones contra el guaraní, pero ya no en la época colonial, ¿verdad? Sobre todo después de la guerra de la Triple Alianza. En algún punto también, bueno, el doctor Francia, que es el padre de la patria, por así decirlo, valoraba mucho el guaraní, los apellidos eran guaraníes. Eso cambió cuando llegó don Carlos Antonio López. Él no tenía esa propuesta, ¿no? Entonces recuperó la relación con la Iglesia Católica, que estaba un poco deteriorada, porque Francia tenía la idea de que no podía haber ningún poder extraño sobre el Paraguay, a tal punto de que cuando le dijo a alguien una vez, pero doctor Francia, ¿qué va a pasar si viene aquí el Papa? Que era el superpoder en esa época, la Iglesia Católica. Y él le contestó, amigo querido, el Papa soy yo, así le dijo. Digamos que lo que le quiso decir es que no había ningún poder sobre el Paraguay, ¿verdad? Que el Paraguay era total y completamente autónomo, ¿verdad? Y bueno, y esa es Marcesín y amigos, esa es la idea central del Paraguay. Siempre fue la idea central, fue la independencia. Yo creo que las cuatro grandes luchas del Paraguay, la primera evidentemente fue la propia existencia, ¿verdad? La segunda fue la lucha por su independencia, que le costó mucho, le costó dos guerras, le costó sangre al Paraguay, esa lucha por su independencia, porque era lo que la gente valoraba, por eso hice esa referencia a las creencias tronco. El Paraguay lo que más se valoraba era la independencia, y eso se ve en todo lo que sucedió, por ejemplo, en nuestra declaración de independencia, que es de 1842, literalmente dice, la República del Paraguay. Ahí está el sistema de gobierno
Y eso también es clave, ¿eh? Para entender hoy que puede haber un choque importante con la idea de un gobierno global. Dice la República del Paraguay. Por eso es que en nuestro ideario, en nuestra creencia tronco, con lo que la gente decía y valoraba, está la palabra república o muerte, ¿verdad? Esa era una frase muy repetida, república o muerte. ¿Por qué? Porque en esa época, no sé si ustedes recuerdan, no solo había la amenaza de la monarquía, que bueno, unos años antes había caído estrepitosamente en la Revolución Francesa, sino la amenaza de los imperios, ¿verdad? De hecho, Napoleón, después de la Revolución Francesa, se autoproclama emperador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y en esos años siguientes, que justamente Napoleón invade la península española, la península ibérica, mejor dicho, es que cae la monarquía española a mano de el imperio francés. Entonces se crea una especie de vacío de poder y ahí es que vienen todas las independencias americanas, a causa de ese vacío de poder. Ahí es donde Buenos Aires quiere formar, o sea, quiere que Paraguay sea una de las provincias de esa confederación argentina y Paraguay rechaza eso en dos batallas épicas, ¿verdad? Belgrano se va derrotado del Paraguay, porque Paraguay no quería pertenecer a Buenos Aires o no quería ser parte de esa confederación, porque quería su independencia. Entonces dice literalmente, la República del Paraguay en el Río de la Plata, ahí está donde está establecido el territorio, es para siempre. Esa es una declaración muy fuerte. Para siempre, de hecho y de derecho. Eso significa de, ya sea que esté en la ley o no, ya sea que se reconozca o no. ¿Y qué es? Una nación libre e independiente de todo poder extraño. O sea, y eso es clave. Yo no sé si ustedes sabían que nuestro himno, que no lo cantamos todo, cantamos una pequeña parte, hay una estrofa que dice, contra el mundo si el mundo se opone. Así de fuerte es este tema, ¿verdad? Y eso fue lo que se tradujo a través de esa reunión tan poderosa que hubo y que por supuesto don Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso llevan a un documento magnífico que es nuestra carta de independencia, nuestra declaración de independencia. Entonces, ¿qué viene después de la independencia? ¿Cuál es el concepto de la independencia? ¿Qué es la independencia? Bueno, la independencia no es simplemente un estado, tiene mucho que ver con la libertad, que podemos hablar después también, ya que este espacio toca ese tema de manera central, ¿verdad? La independencia es soberanía, quiere decir que si uno es independiente, uno puede tomar sus propias decisiones. Es un rasgo de madurez. Y eso es lo extraordinario del Paraguay, porque el Paraguay era un país maduro, un país que maduró a causa del aislamiento, a causa de tener una cultura propia, a causa de que nos la creímos el tema de autodeterminarnos. Entonces, todo eso generó un país distinto, un país soberano, ¿verdad? Que encima era estable políticamente, porque en Paraguay hubo 50 años de estabilidad política ininterrumpida. Y en Buenos Aires no era así, en México no era así, en Colombia no era así. Yo no sé si ustedes escucharon hablar del caudillismo. El caudillismo era un fenómeno social latinoamericano. En Paraguay no había caudillismo. Había un jefe de Estado que en el caso de Francia llegó porque fue elegido, sí, fue muy duro, fue autócrata, es cierto, pero él tenía un concepto de la patria que lo ejecutó a la perfección. El poder concentrado en él, no con el título de dictador, pero el dictador es un título del derecho romano, no es una condición, no es una conducta, ¿no? Él encerraba los tres poderes en sí mismo, pero todo ese poder concentrado lo depositaba en el concepto de lo que era la independencia del Paraguay, ¿verdad? Entonces, por eso que en el Paraguay no prevaleció nada, salvo ese, esa situación de ser soberano y de ser independiente.
Entonces Paraguay tuvo una soberanía de 5 niveles. El nivel político, soberano políticamente, completamente. Soberano, en segundo lugar, de manera económica. Porque en Paraguay no había bancos. El banco era el Estado. El banco prestaba dinero y las tasas de interés eran bajísimas, 6%. Cuando que en el resto del mundo, en Buenos Aires era 24%, pero acá se prestaba al 6%. Sin universidades, ¿m? Quiere decir que había una soberanía cultural también, porque teníamos nuestro idioma, teníamos nuestra visión, nuestra cosmovisión. No, yo rechazo esa idea tan, no sé, extendida de que el doctor Francia fue muy influenciado por las ideas de Voltaire o de Rousseau. En realidad, yo creo que no. O sea, yo creo que él, bueno, por detalles de sus decisiones, que yo no considero que sea así, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una soberanía cultural, alimentaria, financiera. Entonces, ¿y eso qué significa? Eso significa que en el Paraguay las cosas sucedían porque el de Paraguay decidía que sucedan. Y eso es muy valioso para ese momento, es absolutamente único, porque eso hizo un país. ¿Y cuál fue el resultado? Un país sin deudas, un país sin analfabetismo, un país sin injerencias externas. Las mujeres sabían leer en el Paraguay, no sé si ustedes lo sabían. La propia hermana de, del doctor Francia, Petrona, se encargaba de la educación femenina. No todas, evidentemente, probablemente, pero y no tenemos estadísticas, pero lo que decían los extranjeros que venían al Paraguay decían, en Paraguay todo el mundo sabe leer y escribir, y eso lo demuestra después la existencia de periódicos, muchos, varios periódicos desde los cuales se hacía defensa geopolítica, que tenían anuncios comerciales, como tienen hoy. Por ejemplo, hay un anuncio en el semanario que dice, vendo 166 vacas por 100 pesos. Así dice. Y para que tengan una idea de cuánto eran 100 pesos, ¿verdad? Se compraban 166 vacas. ¿Ustedes saben cuánto era el sueldo de una maestra en esa época? Eran 10 pesos. Quiere decir que una maestra podía comprar 16 vacas al mes. O sea, ese era el nivel de vida, ¿no? Entonces, un país sin analfabetismo, sin injerencias externas, sin pobreza, y eso es una realidad histórica, no había pobreza. Eso lo sabemos por los documentos que podemos citar cuando ustedes lo digan, ¿no? Sin clases sociales, porque en Paraguay no había paraguayos de primera, de segunda, ni cabecitas negras, ni blanquitos, sin conflictos internos. Cuando digo blanquito no lo digo peyorativamente, ¿no? Pero me refiero a que el color de la piel, que sí había distintos colores de piel, pero no parecía no importar eso. Por lo menos no está documentado eso, ¿no? Que haya importado alguna vez. Sin desocupados, o sea, una estabilidad asombrosa para la época y incluso para hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo la diferencia en Paraguay? Una cultura propia y fuerte, un aislamiento prolongado, un sentido de autodeterminación y finalmente ese gran periodo de estabilidad y unidad política, ¿verdad? Porque había una unidad en Paraguay.